Sean bienvenidos. Continuando con nuestro estudio de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a tomar los temas de ecuaciones diferenciales lineales y sobre ecuaciones diferenciales que son exactas. Les saludo al profesor Ricardo Larga Espada y espero que sea de provecho. Primeramente, empezamos con la definición de una ecuación lineal. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma, como lo indica la ecuación número 1, es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Observemos de que esa ecuación contiene a la primera derivada de y respecto a x multiplicada por una función a sub 1 que depende de x, una función a sub 0 que también va a depender de x y la función y que es lineal. Y al lado derecho puede contener a una función g que depende de x. Esa es una ecuación lineal, se dice en x, y es de primer orden además. Para resolver una ecuación diferencial lineal, nosotros tenemos que expresar esa ecuación dada anteriormente mediante al hacer la forma estándar de la ecuación. Así que al dividir todo por a sub 1 de x, que es el coeficiente que acompañaba a la primera derivada, entonces obtenemos esta ecuación, la número 2, que te dice que la derivada de y respecto a x más una función p depende de x por y igual a una función f minúscula. Entonces, esa ecuación tiene la propiedad de que su solución es la suma de dos soluciones. En este caso, una solución que le vamos a llamar y sub c y una solución y sub p. Y sub c va a ser una solución de la ecuación homogénea asociada. Resulta de que cuando f de x, ¿verdad? Es removido de la ecuación, entonces solo queda una ecuación igualada a 0. Esa ecuación se llama homogénea y es de variable separable. Al resolverla para y, se obtiene, ¿verdad?, de que y es igual a c, que es una constante, por el exponencial de menos la integral de p de x de x. Por conveniencia vamos a establecer que y sub c es de la forma c por y sub 1 de x, donde y sub 1 es precisamente e a la menos integral de p de x de dx. Ahora, para resolver una ecuación diferencial lineal, lo que tenemos que hacer es convertir la ecuación lineal a la forma, en la forma 1 a la forma estándar, o la forma de la ecuación número 2. Después tenemos que determinar quién es p de x y el factor integrante, que siempre es de la forma e a la integral de p de x de dx. Después tenemos que multiplicar a la ecuación estándar por el factor integrante y por último el lado izquierdo, de verdad, también tiene que ser igual, ¿verdad?, a la derivada del factor integrante multiplicado por y. Y entonces la ecuación diferencial ahora se va a transformar en la derivada respecto a x de la multiplicación del factor integrante por y del lado derecho estaría el factor integrante multiplicado por la función f de x. Y por último, pues hay que integrar a ambos lados de la ecuación y así ya la ecuación diferencial está resuelta. Por ejemplo, vamos a hacer el primer problema de acá, que básicamente dice que tenés que tener la derivada de y respecto a x sumado con y eso es e a la 3x. Ok. Para ello, entonces lo único que tendríamos que identificar, ¿verdad?, es que esta ecuación ya está en la forma estándar. La idea es que la derivada de y respecto a x tiene coeficiente 1, ¿no? Por eso se dice que está en forma estándar. Además, esta ecuación es lineal porque aparece la derivada y la función y con grado 1. Entonces, en todo caso, esta función e a la 3x sería mi función f minúscula. Entonces, yo identifico quién es, bueno, la forma estándar, recuerda, es derivada de y respecto a x más p de x por y igual a un f minúscula de x. Entonces, identifica en este problema que p de x tiene que ser 1.
porque es la función que acompaña a y en esta, ¿no? Como eso ocurre, entonces yo encontraría mi factor integrante. Mi factor integrante, vamos a escribirlo así, factor integrante, y para abreviar, vamos a siempre escribir factor integrante, FI, va a ser siempre el exponencial de la integral de p de x d de x. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es encontrar esa integral de p de x d de x. Y para hacerlo, entonces para mi problema, p de x ya era 1, ¿no? Entonces inmediatamente mi factor integrante sería igual a el exponencial de la integral de 1 por d de x. O sea, el exponencial de, bueno, la integral de 1 de x es x. O sea que en este caso, e a la x es el factor integrante. Ahora, cuando ya se tiene el factor integrante, entonces se tiene que tomar la forma estándar de la ecuación, que es la ecuación que está en azul. La describo, sería esta, ¿no? Es derivada de y respecto a x más y igual a e a la 3x. Entonces el objetivo es tomar esa ecuación y multiplicarla por el factor integrante, e a la x. Entonces e a la x multiplicado a cada uno de los términos. Y bueno, lo escribimos en la diapositiva. La idea es que esto que está aquí del lado izquierdo siempre es la derivada respecto a x de un producto, el producto del factor integrante y la función y. Recuerda que eso es porque cuando derivamos un producto sería la derivada del primer elemento, que es e a la x, por la función y. Entonces esto te da este término. Y después tendrías que derivar a la función y, que sería la derivada de y respecto a x, por el primer término. Y entonces del lado derecho lo que te va a quedar solamente es e a la x por e a la 3x, e a la 4x. Entonces, para resolver esa forma diferencial, lo único que tendría que hacer es que la derivada de e a la x por y sea e a la 4x por d de x. Y por último, integro. Entonces yo digo que la integral de la diferencial de e a la x por y es solamente la integral de e a la 4x de x. Esa integral, ¿verdad? Sería un cuarto e a la 4x más una constante. Y la integral de un diferencial simplemente es el argumento, ¿no? De ese diferencial, e a la x por y, sería igual a un cuarto de e a la 4x más c. Y puedo despejar y de esa ecuación. Y sería igual a un cuarto de e a la 4x entre e a la x sería e a la 3x más c por e a la menos x, porque e a la x tendría que pasar a dividir. Y entonces por aquí tenés el problema número 1 resuelto. Entonces, obviamente, todo esto se ahorra, digamos, todos estos pasos no los puedes, o sea, puedes evitarlos al simplemente darte cuenta, ¿no? Que siempre que vos que tengas el factor integrante ya encontrado, ¿verdad? Entonces solamente tienes que el producto del factor integrante, ¿verdad? Por la función y tiene que ser igual a la integral del factor integrante por la función f minúscula. Entonces así puedes evitar pues, varios pasos. Por ejemplo, en el problema número 2, yo tengo y' igual, perdón, más 2xy igual a x cubo. Entonces, en ese problema, lo único que tendría que identificar sería que p de x, bueno, esta ecuación ya está en forma estándar para empezar. El coeficiente de y' es 1. Entonces, p de x es 2x. Y de ahí pues puedo concluir que el factor integrante es básicamente el exponencial
de la integral de 2x de dx. O sea que el factor integrante sería igual a e elevado a la x cuadrada, ¿verdad? Porque la integral de 2x es x cuadrado. No es necesario aquí incluir una constante c de integración porque pues lo vamos a incluir al final. Entonces aquí ya tiene a este factor integrante, así que el producto de la función por el factor integrante tiene que ser igual a la integral de la función f, que es x cubo, por el factor integrante, que es e a la x cuadrado de dx. Y entonces ahora solo habría que integrar a esta ecuación, ¿verdad? Esta integral se hace por parte, ¿verdad? Aquí vamos a aprovechar este resultado, ¿verdad? Vamos a decir de que u sea x cuadrado y que v, o d de v más bien, sea x por e a la x cuadrado. Entonces aquí vamos a diferenciar, d de u sería 2x cuadrado d de x, y aquí vamos a integrar, ¿verdad? V, de hecho sería la integral de x por e a la x cuadrado de x. Recuerda que este es un diferencial de x. Así que aquí esta integral, ¿verdad? De x por e a la x cuadrado es un integral que se hace por cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a suponer que m sea x cuadrado y d de m va a ser 2x de dx. Así que al hacer ese cambio de variable, esta integral sería la integral de, aquí tengo a x de dx, que sería la mitad de d de m, o sea, un medio de dm, y e a la x cuadrado sería e a la m, o sea, la mitad de e a la m, que es la mitad de e a la x cuadrado. Así que continuando la integración por partes, esa integral, que al final de cuentas es y por e a la x cuadrado, es igual a u por v, que sería x cuadrado, por un medio de e a la x cuadrado, menos, sería d de u por v, que sería 2x cuadrado, por un medio de e a la x cuadrado. Perdón, aquí esta diferencial es 1, ¿verdad? No, aquí me he equivocado ahí. Simplemente derivada de x cuadrado de 2x. Y pues por acá tendría a un medio por 2, 1. Y solo te queda integral de x por e a la x cuadrado de dx. Y pues esta integral ya la hicimos, ¿verdad? Era la misma, un medio de e a la x cuadrado. Entonces al final de, bueno, al final de cuentas esto sería x, un medio de x cuadrado por e a la x cuadrado menos un medio de e a la x cuadrado más una constante c de integración. Y pues para despejar a y, ¿verdad? Y pues sería, al dividir entre e a la x cuadrado, te quedaría un medio de x cuadrado menos un medio más c multiplicado por e a la menos x cuadrado. Y ahí tenés el despeje para la función y. Entonces puede hacer, en este caso aquí se complicó la integral, ¿verdad? Que era por partes, ¿no? Toda esta parte que está acá, de la escritura del problema, era la resolución de la integral, ¿verdad? Entonces, pues ahí eso, pues tenés que hacerlo, no puedes evitarlo, ¿verdad? Me refiero, tenés que integrar ahí a una función, ¿verdad? De lo que te quede del lado derecho, que sería la función f por el factor integrante. Ok. Entonces, ahora, otro problema en donde va a ser algo similar, pero hay una pequeña diferencia. Resulta que, por ejemplo, en el problema número 5. El problema número 5, vos lo que tenés sería a la función, bueno, la ecuación diferencial es y multiplicado por d de x
menos 4 veces x más y6 d de y, y eso vale 0. Así que para resolver a esa ecuación diferencial, lo que tendríamos que hacer sería primeramente llevarla a una forma estándar. Por ejemplo, si queremos llevar y a la forma estándar, entonces nos enfrentamos con un problema. El problema es que cuando yo quiero plantear la derivada, ¿verdad? Entonces yo tendría aquí que dividir entre el diferencial de x y llegar a esto, ¿no? Y menos 4 veces x más y sexta por la derivada de y respecto a x igual a 0. El problema es que esa ecuación que está acá no es lineal en y, porque este término que es la derivada de y respecto a x y este término que es y sexta no tienen exponente 1. ¿Cómo eso ocurre? Entonces, posiblemente la ecuación sí sea lineal, pero en x. Entonces, lo que se va a tratar de buscar no sería la derivada de y respecto a x, sino la derivada de x respecto a y. Y cuando se hace eso, entonces se va a llegar a esto, ¿no? O sea, en vez de ir a esto, podemos dividir entre el diferencial de y llegar a y por la derivada de x respecto a y menos 4x y menos por más da menos 4y sexta igual a 0. Y para pasar en forma estándar, así que divido entre y. Entonces quedo derivada de x respecto a y menos 4 sobre y x. Sería aquí menos, pero lo puedo pasar al lado derecho, quedaría positivo. 4 y a la 6 entre y a la 5. Entonces esa ecuación sí es lineal. Sí es lineal en x. Ahora, como es lineal en x, entonces yo encontraría su factor integrante. Aquí sería la función p que tiene que buscar, ¿no? Entonces, la función p que andaría buscando no dependería de x, sino de y. P de y sería menos 4 sobre y. Así que recuerda que vos tenés que encontrar la integral de p de x, en este caso p de y. Entonces, esa pequeña variante de acá sería menos 4 sobre y d de y. O sea, menos 4 logaritmo natural de y. Más una constante, yo sé, ¿verdad? Pero no se agrega en el factor integrante. Así que esta expresión es como tener logaritmo natural de y a la menos 4, ¿verdad? Por la propiedad de los logaritmos, que los coeficientes pueden pasar a ser exponentes de los argumentos. Así que el factor integrante fi básicamente es el exponencial del logaritmo natural de y a la menos 4. O sea, y a la menos 4 el factor integrante. Entonces recuerda que el exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Así que eso te resume, ¿verdad? A que la función x multiplicado por el factor integrante, que es y a la menos 4, tiene que ser la integral del factor integrante, y a la menos 4, por la función, que en este caso es 4y a la quinta, d de y. Entonces, esa función es básicamente, bueno, es integral de cada 4y d de y, o sea, 2y cuadrado, más una constante. Aquí se agregó la constante c. Y por último, pues despejo a x. Por ejemplo, aquí x sería igual a, este y a la 4 pasa a dividir, o sea, multiplico por y a la 4 al lado derecho. Te va a quedar 2y a la 6 más c y a la 4. Y pues ahí termino. Y por último, pues hagamos un problema en donde pues no haya polinomios. Por ejemplo, en el problema número 6, vos tenés que el coseno al cuadrado de x multiplicado por el seno de x, d de y respecto a x, más el coseno al cubo de x multiplicado por y, eso vale 1. Así que lo que hay que resolver de nuevo es esa ecuación diferencial. Identificar primeramente que es lineal
en este caso es lineal en y, porque pues aquí tengo un término y lineal y aquí está la derivada de y respecto a x. Entonces es lineal la ecuación. Ahora le escribo en forma estándar, o sea que el coeficiente que acompaña a la derivada sea 1. Así que divido todo por coseno cuadrado de x por seno. Cuando hago eso, entonces solo tendría derivada de y respecto a x más, entonces cuando dividís coseno cubo entre coseno cuadrado, te queda coseno, ¿de acuerdo? Entonces sería aquí coseno sobre, y aquí tiene un seno, ¿no? En el denominador, por y igual a 1 entre coseno cuadrado sería secante cuadrado. Y 1 entre seno sería cosecante de x. Así que ya está en forma estándar. Y ahora identifico aquí que p de x sería coseno entre seno. Entonces coseno entre seno es cotangente de x. Así que yo sé que la integral de la cotangente, ¿verdad? De x es logaritmo natural de seno de x. Y de esa manera el factor integrante fi pues va a ser el exponencial de el logaritmo natural de seno de x. O sea, seno de x va a ser el factor integrante. Así que cuando multiplique a la función y por el factor integrante que es seno, eso tiene que ser la integral de la función, del factor integrante que es seno por la función f, ¿no? Que es esta, que es secante cuadrado de x por cosecante de x de dx. Así que seno por cosecante, eso es producto 1, y la integral de la secante cuadrado, eso es tangente de x, más una constante, c. Así que por último, yo lo que hago es despejo a y. Y sería el cociente tangente entre seno, eso es secante, más c entre seno sería c por cosecante de x. Y pues, igual de nuevo, ahí termino. Ok, entonces continuando con el estudio, entonces resulta que también existen lo que se llaman ecuaciones ahora exactas. Entonces, una ecuación va a ser exacta cuando una expresión diferencial, así como esa que está aquí en azul, es una diferencial exacta en alguna región del plano para alguna función f minúscula que depende de dos variables, x y y. Entonces, esa ecuación diferencial de primer orden de la forma m por d de x más n por d de y igual a 0 es una diferencial exacta si el lado izquierdo es una ecuación exacta si el lado izquierdo es una diferencial exacta. Y hay un criterio para conocer si una diferencial dada es exacta. En este caso, es el criterio que te dice, ¿verdad? Que si la parcial de m respecto a y es igual a la parcial de n respecto a x, en donde vos querés chequear, ¿verdad? De que m de x más n de y sea diferencial exacta. Entonces, si esa igualdad de ecuaciones de derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación va a ser exacta. Por ejemplo, si yo quiero hallar la integral de esta ecuación diferencial, entonces lo primero que tengo que hacer es reescribir a esa ecuación diferencial de esta manera. La idea es agrupar a todo lo que contiene a d de x y todo lo que contiene a d de y de un solo lado, ¿no? Y eso igualarlo a 0. Fíjate que esa ecuación es exacta porque la derivada parcial de la función que acompaña a d de x se deriva respecto a y esa derivada parcial es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si te fijas por acá, los procedimientos fueron, derivamos a un cociente, ¿verdad? Porque derivamos respecto a y, este primer término x se anula y esta sería la derivada de un cociente, que por ahí está planteada. Por el otro lado, esta función que acompaña a d de y sería n y lo derivamos respecto a x. Así que, de nuevo, esta función, este término y se anula cuando derivamos parcialmente
y sería la derivada de un cociente de nuevo. Entonces, esa derivada del cociente está ahí planteada y al final llegas a pues, el mismo resultado. Conclusión, la ecuación es un diferencial exacto. Y como un diferencial exacto, entonces tiene que haber una función f mayúscula tal que la diferencial total de esa función sea igual a 0. Esa función f además cumple de que la parcial de f respecto a x sea m y la parcial de f respecto a y sea n. Entonces vos para encontrar a la función f integras parcialmente respecto a x, a la función m, que es esta primera. Entonces esta integral es solamente x cuadrado medio más la integral respecto a x de y sobre x cuadrado más y cuadrado. Eso es arco tangente de x sobre y. Más una función que le vamos a llamar phi, que va a ser constante respecto a x, o sea que solo va a depender de y. Eso siempre así, ¿verdad? Por otro lado, vos podés ahora derivar parcialmente respecto a y a la función f anteriormente encontrada. Cuando hace eso, vos tenés que compararla con la parcial que ya tenía anteriormente, ¿no? La de aquí arriba. Al comparar, resulta que la derivada phi' respecto a y tiene que ser igual a y para que la condición, pues para que la igualdad más bien se cumpla. Y eso lleva, ¿verdad?, a que phi de y sea una función de la forma y cuadrado medio más una constante, c sub 0, digamos. Aquí obtenemos entonces ya la solución para la función f. La función f de hecho sería la mitad de la suma de x cuadrado más y cuadrado más la arcotangente de x sobre y más una constante c sub 0. Y luego la solución de mi ecuación diferencial es igualar a una constante a la función f mayúscula. Así que solamente te va a quedar x cuadrado más y cuadrado más 2 veces la arcotangente de x sobre y igual a una constante c. Y pues esa es la solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a hacer algún otro problema para que lo veamos paso a paso. Vamos a hacer el problema número 2. Fíjate que para que la ecuación diferencial sea exacta, vos tenés que garantizar, ¿verdad?, que las parciales de x respecto a y, perdón, de que m respecto a x, a y, perdón, y n respecto a x sean iguales esas parciales. Si no lo son, entonces ya la ecuación diferencial no es exacta. Por ejemplo, la primera ecuación, número 1, no es exacta porque la función que acompaña a d de x es 5x más 4y. Cuando lo derivo respecto a y, eso da 4. La función que acompaña además a d de y es negativo x más 6y. Cuando lo derivo respecto a x, eso me da menos 1. Entonces 4 no es igual a menos 1, por tanto, pues la ecuación no es exacta, la primera, por ejemplo. La segunda sí, ¿verdad? La segunda de hecho es igual a 2y menos 1 sobre x menos coseno de 3x de y respecto a x más y sobre x cuadrado menos 4x cubo más 3y seno de 3x igual a 0. Así que esa ecuación diferencial, ¿verdad?, hay que chequear si es exacta y de hecho lo es al ver de que este diferencial de y, ¿verdad?, podría escribirlo de una vez por acá, esto multiplicado por d de x. Entonces yo me fijo, ¿verdad?, de que esta derivada, me refiero a que toda esta expresión, esto va a ser tu n, y toda esta expresión, eso va a ser tu m. Entonces cuando haces la parcial de m respecto a y, o sea, derivar respecto a y esta función, entonces es parcialmente la derivada, así que es 1 sobre x cuadrado. Esta derivada respecto a y es 0. Y esta derivada respecto a y solo es más 3 seno de 3x. Ahora, cuando vos haces la parcial de n respecto a y, entonces esa parcial es esta, ¿no? Derivo respecto a y, aquí sería, perdón, respecto a x, ¿verdad?
Entonces, derivada respecto a x, esto se anula. Derivada respecto a x, 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. Y derivada respecto a x a coseno sería más derivada del coseno es seno, 3x, y por la cadena 3x derivado es 3. Así que coincide, ¿de acuerdo? La parcial de m respecto a y la parcial de n respecto a x. Por tanto, decimos, hay una función f tal que, ¿verdad? Cuando yo derivo f respecto a x, eso es m. Y cuando yo derivo f respecto a y, eso es n. Básicamente eso es. Entonces, para encontrar a f, vos lo que haces es integrar a m, por ejemplo, respecto a x. Y cuando haces esa integral, entonces aquí te quedaría integral, este es m, ¿de acuerdo? El y sobre x cuadrado menos 4x cubo más 3y seno de 3x de x. Entonces vamos a integrar a eso respecto a x. Entonces integral de y sobre x cuadrado va a ser menos y sobre x. Ahora vamos a integrar a 4x cubo respecto a x, solo sería menos x cuarta. Y vamos a integrar a 3y seno de 3x, sería menos y coseno de 3x. Entonces, esas son integrales directas, ¿no? Más una función que vamos a decir que es constante respecto a y. Ahora vamos a derivar parcialmente a esa función ya encontrada respecto a y. Entonces, esa derivada parcial respecto a y tendría que derivar primeramente a menos y sobre x respecto a y es menos 1 sobre x. Ahora, derivo a menos 4 menos x cuarto respecto a y, eso es 0. Y esta derivada respecto a y es menos coseno de 3x. Más la función phi derivada respecto a y. Ya habíamos acordado de que f sub y era n, pero n es esta expresión de acá. Así que vos tenés que comparar a esas expresiones. Resulta de que hay una parte, ¿verdad? Que se puede ver la igualación. En este caso, esto es menos 1 sobre x, aparece acá y aparece acá. También menos coseno de 3x aparece acá y aparece acá. Y entonces aquí te queda que phi prima respecto a y tiene que ser 2y. Como phi prima respecto a y tiene que ser 2y, concluyo de que phi de y pues solamente va a ser la integral, ¿verdad? De 2y de dy. Eso sería y cuadrado más una constante c. Así que al final, ¿verdad? La función f que yo ando buscando sería igual a menos y sobre x menos x4 menos y coseno de 3x más phi, que es y cuadrado más c. Y lo único que hacer simplemente es pues, esta expresión igualarla a 0 y a tener una solución, ¿verdad? Entonces la solución es menos y sobre x menos x4 menos y coseno de 3x más y cuadrado igual a una constante, pues no necesariamente la misma, ¿no? Una constante c. Y pues ahí terminamos. Bien, entonces ya miraron de que siempre tiene que usted identificar a quién es dd, o sea, quién es la función que acompaña a ddx, a llamar m esa función, y quién es la función que acompaña a ddy. Esa función le vamos a llamar n. Siempre hay que verificar eso, o sea, siempre hay que estar claro de esa primera parte. Lo otro es que tienen que chequear, ¿verdad? Si estas derivadas parciales son iguales. Si son iguales, decimos que exacta la función, perdón, la ecuación, y va a poder hacer este procedimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedería si esa ecuación pues no cumple la relación de igualdad? Si eso ocurre, entonces puede que haya o puede que exista un factor integrante también. Entonces, para esta parte,
si esa expresión diferencial m de x más n de y igual a 0 no es un diferencial exacto, o sea, puede que llegue a haber un factor integrante. Y son dos casos acá. Primero, de que m eh, de m sub, o sea, la parcial de m respecto a y menos la parcial de n respecto a x sobre n es una función que solo depende de x, entonces va a haber un factor integrante que va a ser mu de x igual a la exponencial de la integral de ese factor. Y por otro lado, ¿verdad? Si n sub x menos m sub y entre m solamente una función que depende de y, entonces va a haber un factor integrante que va a ser de la forma e elevado a la integral de ese término, ¿no? Que solo depende de y, de dy. Entonces va a haber problemas relacionados a ese tipo de ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer aquí el problema número... ok, vamos a hacer el problema número 1. Tendría por acá 2y cuadrado más 3x de dx más 2xy de dy igual a 0. Así que en ese problema yo lo que necesito es pues, chequear primeramente si la diferencial es exacta, ¿verdad? Entonces aquí te das cuenta de que m es esta expresión, ¿verdad? Acompaña a d de x y esto es n. Entonces hace m respecto a x. O sea, derivada respecto a x sería solamente 3. Hace n respecto a y. O sea, derivada respecto a y sería... perdón, no es respecto a x, sino sería respecto a y más bien, ¿verdad? Y me equivoqué. Entonces aquí sería 4y. Y esta derivada de y respecto, perdón, de n respecto a x sería ahora sí, es 2y, ¿verdad? Entonces te fijas de que m sub y es diferente de n sub x. Entonces la diferencial no es exacta. No es exacta. Si no es exacta, entonces hay que chequear ahora qué pasa con m sub x menos n sub perdón, m sub y menos n sub x sobre n. O sea, si eso solo depende de x, entonces puede que sí haya factor integrante. Entonces fíjate que m sub y es 4y y n sub x es 2y. Cuando lo divido entre n, pero n es 2xy, entonces de acuerdo a que 4y menos 2y es 2y, dividido entre 2xy, solo va a quedar 1 sobre x. Así que esa función en efecto solo depende de x. Así que puede que sí haya factor integrante, de hecho lo hay. Va a ser mu de x igual a la exponencial de la integral de ese cociente que es 1 sobre x de x. O sea, el exponencial del logaritmo natural de x. Y eso solo va a ser x. Entonces, si multiplico a la ecuación diferencial por x, entonces ya la ecuación sí va a ser exacta. Chequemos. Multiplicando por x a esta ecuación diferencial, tendría 2xy cuadrado más 3x cuadrado de dx más 2x cuadrado y de dy igual a 0. Entonces ahora mi nueva función m, esto sería m, y esto sería n. Así que m respecto a y solamente es, pues derivada de y cuadrado es 2y por 2x sería 4xy. Y cuando yo tomo a n y lo derivo respecto a x, sería derivada de x cuadrado que es 2x por 2, 4xy. Y ya miraste que ahora sí, es exacta la ecuación. Y pues lo que procedería sería de que mi función f, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, de hecho, la integral de m de dx. Entonces solo integro respecto a x a m.
Entonces 2xy cuadrado más 3x cuadrado de x integrado respecto a x sería x cuadrado y cuadrado más x cubo más una función que vamos a decir que es una constante phi respecto a y. Fíjate que también puedes tomar a la función f e integrar a n de y. Entonces lo que te va a quedar sería integral ahora de 2x cuadrado y de y pues ese integral sería x cuadrado y cuadrado más una función que vamos a decir que sea constante phi respecto a x. Entonces vos podés comparar a este par de funciones, o sea, de los resultados que te dieron. Fíjate que este es común, este término. Este término x cubo, de hecho, está contenido en phi de y, en phi de x, perdón. Y este término phi de y, de hecho, no es necesario que esté contenido por acá, o sea, sería básicamente una constante. Entonces de ahí, ¿verdad? La solución de esa ecuación diferencial sería x cuadrado y cuadrado más x cubo igual a una constante c. Y puedes chequear, ¿verdad? De que esa ecuación pues cumple con la expresión diferencial de arriba. Ok, entonces ahora hagamos un último problema. Tendríamos aquí voy a hacer el problema número 6, si te parece. Problema 6. Dice, sí, tenés a y sobre x d de x más y cubo menos logaritmo natural de x d de y igual a 0. Ok, entonces tenés esa expresión diferencial. Entonces primero chequeo si es exacta. Entonces yo derivo, ¿verdad? M, derivo a m respecto a y. Esa derivada sería 1 sobre x. Ahora derivo a n, que es esta expresión, ¿verdad? Esto es n. Respecto a x, y esa derivada es derivada de menos logaritmo, es menos 1 sobre x. Así que no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, como no son iguales, lo que tendría que hacer yo sería investigar, ¿verdad? Si m, por ejemplo, si m sub y menos n sub x entre n, o sea, depende de x. Si eso pasa, entonces puede que haya factor integrante. Cuando hace esa resta, ¿verdad? Te va a quedar, en este caso, te va a quedar así. 1 sobre x menos 1 sobre x, todo eso dividido por n, pero n es y cubo menos logaritmo de x. Y pues esa expresión que te queda ahí, ¿verdad? No solo depende de x, porque aquí hay un término y, que no se alcanzó a eliminar. Entonces, si ese no cumple, entonces también puedes investigar qué pasa con n sub x menos m sub y sobre m. Eso solo tiene que depender de y. Entonces vamos a chequear eso. Lo que va a pasar aquí sería menos 1 sobre x, eso es n, menos 1 sobre x, que eso es m. Todo eso dividido por m, pero m es y sobre x. Bueno, de acuerdo que cuando haces la resta primera te va a dar menos 2 sobre x. Y eso lo tenés que multiplicar por el recíproco de esta fracción, que es x sobre y. O sea, menos 2 sobre y. Y esa función, pues sí depende únicamente de y. Ahora, entonces sí hay factor integrante. De hecho, el factor integrante va a ser phi de y, que va a ser de nuevo el exponencial del integral de menos 2 sobre y, de y. Y entonces ese integral va a ser el exponencial de menos 2 logaritmo natural de y. Que de acuerdo que es lo mismo que el exponencial del logaritmo natural de y a la menos 2. Bueno, por la propiedad de los logaritmos. Y aquí te va a quedar y a la menos 2. O sea que el factor integrante es y a la menos 2.
Cuando multiplico esta ecuación diferencial por y a la menos 2, ahora sí ya va a ser una ecuación exacta. Chequeamos. Entonces sería, multiplico por y a la menos 2 sería dividir entre y cuadrado. O sea, 1 sobre xy d de x más y menos logaritmo natural de x sobre y cuadrado de y igual a 0. Así que aquí m ahora es esta expresión. Y esta otra expresión sería n. Cuando yo hago m derivado respecto a y, esa derivada sería menos 1 sobre xy cuadrado. Cuando yo hago a n derivado ahora respecto a x, entonces eso sería menos 1 sobre xy cuadrado, ¿verdad? Porque solo el y cuadrado es constante, ¿no? Derivada del logaritmo natural 1 sobre x y está negativo. Así que sí, exacta la ecuación. Por tanto, solamente para encontrar una función f, ¿verdad? Tendrías que integrar, ¿verdad? A, a ese término 1 sobre xy respecto a x. Esa derivada perdón, esa integral va a ser 1 sobre y logaritmo de x más una función constante respecto a y. Entonces, por ejemplo, ahora derivo esto respecto a y, o sea, derivo parcialmente f respecto a y, y entonces esta derivada respecto a y sería menos 1 sobre y cuadrado logaritmo de x más phi prima. Entonces recuerda que esta derivada parcial de f respecto a y tiene que ser n, que es esta expresión de acá. Entonces vos compara esto con y menos ln de x sobre y cuadrado. Y de ahí llega a comprobar, ¿verdad?, que este término y este son iguales. O sea que phi prima de y tiene que ser y. Por tanto, phi de y tiene que ser la mitad de y cuadrado más una constante c. Y por último, ¿verdad? F va a ser igual a 1 sobre x logaritmo de x más un medio de y cuadrado más una constante. Y la solución, ¿verdad?, de mi ecuación diferencial va a ser, pues esta, logaritmo de, aquí y, perdón, 1 sobre y. Logaritmo de x sobre y más la mitad de y cuadrado igual a una constante, digamos, k. Y pues ya tendría ahí resuelta a la ecuación diferencial. Bien, entonces pues eso sería todo lo que queríamos estudiar por hoy. Básicamente son dos temas. Espero que, bueno, tienen más problemas aquí para practicar. Y cualquier cosa, pues me pueden preguntar aquí en los grupos de WhatsApp. Así que pasen buen día y gracias por ver.